Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, me tiene fascinada: Serine y Sarkaya, su lazo eterno. Sí, estamos hablando de esa declaración, esa frase que, al menos a mí, me ha conmovido profundamente. Vamos a desmenuzar todo lo que hay detrás, a analizar el impacto, y a ver cómo una simple frase puede llegar a resonar tanto. Para los que no estén familiarizados, Serine Sarkaya es una actriz turca de renombre, conocida por su talento, su belleza y su innegable presencia. Es una figura muy influyente en Turquía y a nivel internacional, y sus palabras, por supuesto, son escuchadas y analizadas. Su lazo eterno es una declaración que ella hizo y que ha generado mucha conversación y especulación. Así que si eres fan de Serine, si te intriga la cultura turca, o simplemente te gustan los buenos dramas y las historias apasionantes, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje emocional y lleno de detalles. Vamos a explorar el contexto en el que se dijo esta frase, quiénes son las personas implicadas, y por qué ha tenido tanta repercusión. Y como siempre intentaré dar mi opinión, compartiendo mis sentimientos y mi análisis de todo lo que he investigado. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para saber cuando subo nuevo contenido. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que ven. Ayuda mucho al canal y me motiva a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el mundo de Serine Sarkaya y su lazo eterno. Para entender el contexto de su lazo eterno, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y situarnos en el panorama mediático turco. Turquía, como muchos otros países con una fuerte industria del entretenimiento, es un caldo de cultivo para la especulación y el análisis constante de la vida de sus celebridades. La prensa rosa, los paparazzi, los blogs de chismes y las redes sociales son herramientas poderosas que mantienen a los fans y al público en general al tanto de cada movimiento de sus ídolos. Serine, como cualquier celebridad de su talla, tiene su vida personal muy expuesta. Sus relaciones amorosas, sus proyectos profesionales, incluso sus salidas a comer o sus elecciones de vestuario, todo es tema de conversación. Y por supuesto, los medios de comunicación y los fans están siempre al acecho, buscando pistas, analizando cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada mirada, cada silencio. La intensidad de este escrutinio puede ser abrumadora, pero también es el precio que se paga por la fama y el éxito. La frase "su lazo eterno" surgió en un contexto específico, que involucraba a una persona muy importante en su vida, o al menos, una persona que el público percibía como tal. No voy a dar nombres específicos en este momento para no entrar en detalles que podrían ser malinterpretados y para respetar la privacidad que, aunque limitada, tienen derecho a tener. Pero lo importante es que esta declaración se hizo en un momento de gran expectación y especulación sobre la relación de Serine con esa persona. La gente estaba atenta, esperando una confirmación, una negación, cualquier tipo de declaración que aclarara la situación. El morbo era palpable. Los rumores circulaban sin cesar. Las especulaciones se multiplicaban. Y entonces llegó su lazo eterno. Imaginen la escena: una entrevista, una publicación en redes sociales, tal vez una declaración a la prensa, un momento en el que la pregunta inevitable sobre esa relación, sobre ese vínculo, fue formulada. Y la respuesta, en lugar de ser un sí o un no rotundo, fue esta frase enigmática, esta declaración que se convirtió en un misterio, en un rompecabezas emocional. Su lazo eterno. ¿Qué significa realmente su lazo eterno? Para mí es mucho más que una simple frase. Es una declaración de sentimientos profundos, de un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es un reconocimiento de una conexión que va más allá de lo superficial, que se basa en algo más sólido y duradero. Es como decir, independientemente de lo que pase, esta persona siempre tendrá un lugar especial en mi vida. La elección de las palabras es fundamental. Lazo eterno evoca imágenes de algo que es permanente, que no se rompe fácilmente. Es una palabra que sugiere un compromiso, una promesa implícita de fidelidad y cariño. Es una frase romántica, poética, y que en el contexto adecuado, puede tener un impacto emocional muy fuerte. Es una frase que habla de lazos que han resistido el paso del tiempo, de conexiones que han superado pruebas y desafíos. Es una frase que sugiere un amor que va más allá de las palabras, un amor que se siente en el corazón.
La palabra lazo en sí misma es poderosa. Un lazo puede ser un nudo, algo que une dos partes. Un lazo puede ser una cinta que se entrelaza. Un lazo puede ser un vínculo invisible pero fuerte. Un lazo puede ser una conexión familiar, una amistad incondicional, o un amor que perdura. Y la adición de eterno refuerza esa idea de permanencia, de algo que no tiene fin. Es un compromiso que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio. El impacto de esta frase fue inmediato. Los medios de comunicación se hicieron eco de ella, los fans la debatieron y analizaron, y las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. ¿Qué significaba realmente? Era una declaración de amor. ¿Un adiós definitivo? ¿Un reconocimiento de una amistad duradera? Cada uno interpretaba la frase a su manera, y ese es el poder de las palabras, la capacidad de generar diferentes emociones y significados en cada persona. La prensa turca, siempre ávida de noticias, se lanzó a analizar cada detalle de la frase. Los expertos en lenguaje corporal estudiaron la expresión de Seriney en el momento en que la pronunció. Los analistas de relaciones intentaron descifrar el significado subyacente. Los astrólogos buscaron pistas en las cartas natales de Seriney y de la persona implicada. Todo se convirtió en material de debate. ¿Pero por qué esta frase en particular tuvo tanto impacto? Creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. Primero, como ya mencioné, Seriney es una figura muy querida y admirada. Sus palabras tienen peso y sus decisiones son importantes para sus fans. Es una actriz talentosa, una persona que irradia carisma, y una mujer que ha demostrado ser fuerte e independiente. La gente la respeta y la admira, y por eso sus palabras son escuchadas con atención. Segundo, la frase se pronunció en un momento de gran expectación, cuando la gente estaba ansiosa por saber qué pasaba en su vida personal. La curiosidad humana es insaciable y la vida de una celebridad es un imán para esa curiosidad. Los fans querían saber, necesitaban saber, y su lazo eterno les dio una pista, aunque fuera enigmática. Y tercero, la frase en sí es muy potente y evocadora. Es una frase que resuena con la idea del amor, de la amistad, de la conexión humana, y todos, de alguna manera, podemos identificarnos con ella. Todos hemos experimentado lazos importantes en nuestras vidas, lazos que han dejado una huella duradera en nuestro corazón. Todos hemos sentido la necesidad de expresar el afecto y la admiración que sentimos por las personas que amamos. Y por eso su lazo eterno resonó con tanta fuerza en el corazón de tantos. Analicemos un poco más en detalle el impacto de esta frase en las redes sociales. Los fans, como ya dije, se volcaron a comentar y a especular. Vieron en la frase diferentes significados, diferentes interpretaciones. Algunos la entendieron como una declaración de amor, un reconocimiento de una relación romántica que había llegado a su fin, pero que había dejado una marca imborrable. Otros la interpretaron como un mensaje de despedida, un adiós a una amistad que había sido importante, pero que ya no podía continuar. Y otros simplemente la vieron como un reconocimiento de una conexión duradera, un testimonio de un vínculo que trascendía las circunstancias, un lazo que permanecería, independientemente de lo que ocurriera en el futuro. Muchos fans crearon edits, vídeos y memes inspirados en la frase. Utilizaron la frase como un símbolo de su amor y apoyo a Seriney. Combinaron imágenes de Seriney con frases románticas, con canciones emotivas, con paisajes hermosos. La frase se convirtió en un hashtag y se extendió por todas las plataformas sociales, desde Twitter e Instagram hasta TikTok y Facebook. Los fans compartían sus interpretaciones, sus emociones, sus reflexiones. Se crearon foros de discusión, se organizaron debates online, se intercambiaron opiniones y teorías. Fue increíble ver cómo la frase se convirtió en un punto de encuentro para los fans, en un símbolo de cariño y admiración hacia Seriney. Se convirtió en una forma de expresar el apoyo incondicional hacia su ídola, en un mensaje de amor que trascendía las fronteras y las culturas. Fue una demostración del poder que tienen las celebridades de conectar con sus fans a un nivel emocional profundo, y de cómo las palabras pueden crear un sentido de comunidad y pertenencia. Pero, ¿qué lección podemos sacar de todo esto? Para mí, la principal lección es el poder de las palabras. Una simple frase puede tener un impacto enorme, puede conmover a miles de personas, puede generar debate y reflexión. Las palabras tienen el poder de expresar sentimientos profundos, de crear conexiones y de dejar una huella duradera.
Una frase bien elegida puede ser una declaración de amor, una promesa de amistad, o un mensaje de esperanza. Puede ser un consuelo en momentos de dificultad, una inspiración en momentos de duda, o una celebración en momentos de alegría. También podemos aprender sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Aunque los fans estén interesados en la vida personal de sus ídolos, es importante respetar su privacidad y no invadir sus espacios personales. Las celebridades también tienen derecho a su intimidad y a proteger sus relaciones. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que merecen respeto y consideración. Es importante no cruzar la línea entre la admiración y la obsesión, y permitir que las celebridades vivan sus vidas con dignidad y libertad. En el caso de Su lazo eterno, la frase en su ambigüedad protegió la intimidad de Serena. Evitó dar una respuesta directa, que pudiera ser malinterpretada o que revelara demasiada información. Mantuvo el misterio, pero al mismo tiempo transmitió un mensaje de cariño y respeto. Fue una muestra de elegancia y de control, y demostró que a veces el silencio y la sutileza son más poderosos que las palabras. En resumen, Su lazo eterno es mucho más que una simple frase. Es una declaración de sentimientos, una expresión de un vínculo profundo, una muestra del poder de las palabras. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y la conexión humana. Es una frase que nos recuerda que aunque las relaciones pueden cambiar y evolucionar, los lazos verdaderos, los lazos eternos, permanecen para siempre en nuestro corazón. Es una frase que nos invita a ser compasivos, a ser empáticos, a entender que cada persona tiene su propia historia, sus propios sentimientos, sus propias experiencias. Es una frase que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que amamos, de expresar nuestro cariño y admiración, de celebrar los lazos que nos unen. Es una frase que nos recuerda que la vida está llena de momentos hermosos y de momentos difíciles, y que en ambos casos, el amor y la amistad son nuestros mejores aliados. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de Serena y Sarkaya Su lazo eterno. Hemos explorado el contexto, el significado, el impacto y las lecciones que podemos sacar de esta frase. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la cultura turca y por el mundo de las celebridades. Si te gustó este vídeo, no olvides dejarme un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre esta frase, cuáles son tus interpretaciones y si te identificas con ella de alguna manera. Comparte tus opiniones, tus sentimientos, tus análisis. La conversación está abierta. ¿Qué crees que Serena quería decir realmente? ¿Cómo interpretaste tú Su lazo eterno? ¿Te conmovió la frase? ¿Te inspiró? ¿Te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones? Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para recibir avisos cada vez que suba nuevo contenido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Espero que este análisis les haya sido útil y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta frase memorable. Hasta la próxima.